De todo, buenos días con todos, ¿no? Thank you very much. Academia APU, curso de razonamiento verbal, ciclo anual San Marcos mañana, docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavi. Queridos alumnos, bienvenidos a la clase número 32ª. El tema de hoy es oraciones incompletas. Oh, ¿qué tal posición? Oh. Definición de oraciones incompletas. Los ejercicios de oraciones incompletas, como su nombre lo indica, consisten en oraciones en los que se han omitido uno o dos informaciones. Las informaciones están dispuestas en las 5 alternativas, donde una es la respuesta y la restante solo sirven para distraer, nada más. Nada más que para distraer. La estructura de una pregunta sería así, ¿no? Primero tenemos la pregunta, conocido como el enunciado, culebrita, culebrita. Lo que está marcado con esta llave roja grande, esta llavecita, dice alternativas, quiere decir que en este caso la A, la B, la C, la D son solamente opciones o posibilidades y la respuesta es solo una, la que está en la última, perder, ganar, ¿no? Siempre hay una sola respuesta. Profesor, ¿podría haber que haya más de una respuesta? Sí, por supuesto, puede ocurrir. En este caso, ¿qué se hace? Simplemente se tiene que seleccionar, discriminarlo de acuerdo a cuál es la mejor, quién tiene mayores atributos. Siempre hay una razón mayor por la cual existe una sola respuesta. Tenemos que elegir a la mejor, en otras palabras, ¿no? Ya, ahí está. Diríase entonces la oración completa así, ¿no? Hay que perder para poder valorar, hay que perder para poder valorar lo que es ganar, ¿no? Esto me parece algo similar cuando dicen hay que saber obedecer para saber mandar, porque en verdad el arte de obedecer y el arte de mandar son así, son artes. Cualquiera no sabe mandar y cualquiera no sabe obedecer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una anécdota. Hace mucho tiempo en el Perú había una academia que todavía existe llamado Academia APU. Y un día, por circunstancias, legaron a un alumno para que estuviera en la entrada haciendo pasar a sus compañeros. En este caso, este alumno le dieron la potestad de cerrar la puerta a las 8 de la mañana, pero este alumno cerró 5 minutos antes, viendo que sus compañeros llegaban corriendo para ingresar al aula. Él argumentó que se había pasado la hora, pero en verdad había cerrado antes de las 8, porque las 8 era la entrada. Y simplemente cuando cerró, en ese segundo, observé que su rostro era de satisfacción, como decir, ya los molesté a sus compañeros, ¿no? Es decir, en otras palabras, que había abusado de su poder. Y es así como las personas a veces le dan un poder que no lo saben manejar y abusan de ello. ¿Qué pasaría? Y esta es la pregunta para todos ustedes, ¿ah? ¿Qué pasaría si los papás de ustedes se van de viaje y a ustedes le dejan dinero para el gasto de un mes? ¿De acuerdo? Le dan el dinero, ¿ah?, para el gasto de un mes. ¿Qué harían en ese mes teniendo la casa a vuestra merced? Entonces ahí empieza a actuar la pensadora, ¿no? Entonces dice, uy, invito a mis amigos y compramos cerveza
¿no? Algo así, ¿no? ¿Quién, quién diría, bueno, ahora que no están mis padres, voy a ver, con este dinero lo voy a dosificar para que me alcance hasta el fin de mes, porque va a ser un mes que no van a estar. ¿Cómo pensaríamos nosotros? ¿Cómo ah, actuaríamos si nos dejaran un mes en casa con el dinero para ese mes? Obviamente será suficiente, ni mucho ni poco, para la alimentación y para comprar algunas cosas más, ¿no? Como por ejemplo, uno compra para la semana o para el mes el papel higiénico, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? De repente con el dinero nos compramos un pollo a la brasa que no estaba preparado, porque el pollo a la brasa tiene un costo mayor que un almuerzo, obviamente, ¿no? Entonces, cositas así, ¿no? ¿Cómo seríamos si a nosotros nos dieran ese poder de manejar la casa, ¿no? Incluso con nuestro hermano menor. De repente a nuestro hermano menor lo tomamos como nuestro esclavo, ¿no? Aquí yo mando, papá no está, mamá no está, yo mando acá, ¿no? Algo así. ¿Cómo será cuando tengamos un poder? ¿Actuaremos igual? Esa es la pregunta, ¿no? Bien. Aquí vamos a plantear los criterios teóricos para resolver oraciones incompletas. Bien, creo que me he olvidado de algo. Ahora sí, continuamos. Criterios teóricos para completar oraciones incompletas. Criterio gramatical. Tener en cuenta solamente las alternativas que no vulneran los requisitos sintácticos. La sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Remember. La sintaxis son las normas que se encargan de confeccionar oraciones. Con las normas que tienen la sintaxis podemos construir una oración. Respetando esas normas, habremos construido correctamente una oración. Por eso dice que no hay que vulnerar los requisitos sintácticos. Hay que cumplirlos, ¿no? ¿Y cuáles serían, por ejemplo, principalmente de género, ¿no? De número, de tiempo, modo y conjunción? Tiene que haber, pues, género, ¿no? Si el artículo es masculino, si el artículo es masculino, el sustantivo, ¿cómo debe ser? Obviamente masculino. Mejor dicho, si el modificador directo es masculino, el núcleo del sujeto, ¿cómo debe ser? También debe ser masculino, ¿no es cierto? Entonces, eso debe concordar. Eso también es un término dentro de la gramática, ¿no? Que ya no tiene que ver necesariamente, digamos, con lo que han nombrado acá como género, número, tiempo, modo y conjunción, ¿no? Ah, sí, ahí está el número. Eso es número. A ver, una pregunta para ver si recuerdan algo de oraciones incompletas, ¿ya? ¿Cómo se llama aquella oración donde no se reconoce ni a sujeto ni predicado? A ver, en el chat puedes ponerlo. ¿Cómo se llama a la oración que no se le reconoce ni sujeto ni predicado? Por ejemplo, llueve demasiado hoy. ¿Es una oración? Sí, es una oración. Pero no le reconoces ni al sujeto ni al predicado. ¿Qué os parece, chaval? Oración simple. Pero una oración simple también podría ser la vaca da leche. Por ejemplo, es una oración simple. ¿Qué dicen? Bueno, la respuesta es una oración unimembre. Se llama oración unimembre cuando no se reconoce ni sujeto ni predicado. A ver, otra preguntita sobre oraciones incompletas, ¿ya? A ver, ¿qué tal vamos? La pregunta es, ¿cómo se llama el modificador que afecta al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado?
al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado. A ver, ¿cómo se llama al modificador que afecta a los dos núcleos, al del sujeto y al del predicado? Bueno, esa pregunta es difícil, ¿ah? Que hasta un profesor de lengua no me contestó, ¿ah? Es un reto, ¿ah? Es un reto. La vida está llena de retos, hay que afrontarlo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen, muchachos? Bien, la respuesta es la siguiente. Se llama predicativo. El predicativo afecta no solamente al núcleo del sujeto, sino también al núcleo del predicado. Así es. Continuamos. Dice acá, criterio lógico. Considerar únicamente aquellas alternativas que expresan oraciones, proposiciones o unidades informativas verdaderas, o por lo menos que sean coherentes. Culebrita, culebrita, culebrita para coherentes. Coherentes, ¿ya? Tienen que ser coherentes. ¿Qué significa coherente? Que no refute, no contradiga a la idea de la oración, que tenga una relación lógica, ¿no? Eso viene a ser coherencia. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué hora es? Hace mucha calor. No hay coherencia, ¿no? Entre la pregunta y la respuesta. No hay relación. Tercer elemento para poder desarrollar una oración incompleta. El criterio contextual o de necesidad. ¿Qué significa eso? Debemos escoger aquella alternativa que se ajuste mejor al tema de la información o contexto sugerido por la oración. ¿Cómo podrían ser la más técnica o especializada si el contexto sugerido es de tipo científico o disciplinario? ¿Ya? Entonces, si la más trascendente en valores o la más normativa de la conducta humana, si el contexto sugerido es de tipo ético o moral. Ético-moral. Bien, la moral, ¿no? La famosa moral. ¿Ustedes saben qué es moral? Porque yo he escuchado que algunos le dicen, oye, inmoral, le dicen, ¿no? Pero ¿qué es inmoral, ah? Qué es moral? ¿Qué es moral? Se supone que para decir inmoral tenemos que saber qué cosa es moral, ¿sí o no? Obviamente, ¿no? Bien, resulta que moral son las buenas costumbres para el lugar, la zona, el terreno, el territorio. Por ejemplo, ir a la playa sin ropa, absolutamente, ¿no? Desnudo. En el Perú eso es inmoral. Pero si usted va a Suecia, si usted va a Suecia, si usted va a Suecia, es algo lógico, moralista. ¿Por qué? Porque los suecos cuando se bañan en las playas, no se bañan con ropa. No se bañan con ropa. Para ellos es normal eso. Por lo tanto, eso es moral para ellos. ¿Te das cuenta? Y para que veas que las morales no son iguales en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, en Perú, casarse con 2 mujeres o más no es moral. Entre los asiáticos, los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Se pueden casar con más de una mujer y es normal. La ley lo faculta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es la moral, no? Entonces, aquí tiene que haber una concordancia con el tema. Si es un tema moral, pues vamos a hacer alarde de los valores, ¿no? De los valores. Abajo dice, lo más convencional o típico, si el contexto sugerido pertenece al campo de la interacción verbal espontánea, o sea, una conversación o diálogo corriente, ¿no? En ese caso, sí se podría aplicar, ¿no? Bien. ¿Qué criterios metodológicos nos recomiendan?
Bueno, los criterios metodológicos para resolver oraciones incompletas que nos recomienda son las siguientes. Primero, leemos el enunciado y reconstruimos mentalmente el mensaje sin recurrir, sin mirar a las alternativas. Primero no usamos las alternativas, primero trabajamos solamente con el enunciado de la pregunta, nada más, ¿ya? Esa es la recomendación, ¿ah? Porque la mayoría de nosotros de repente actuamos considerando primero las alternativas, pero aquí te está recomendando qué cosa, que lo vamos a hacer sin utilizar las alternativas primero, con nuestras capacidades nada más, ¿ya? Ya, bueno. 2. ¿Qué pasaría, o en el caso de oraciones con conceptos predicativos, descartamos luego las alternativas que no son compatibles con los significativos o contenidos de los conceptos claves? ¿Cómo le llamo también al concepto clave o concepto que me va a ayudar, que me va a hacer una guía para poder encontrar la respuesta? Pues también le voy a llamar rastros verbales, RV, ¿no? Rastros verbales. Y eso lo vamos a aplicar ahora que desarrollemos, vamos a buscar así algunos rastros verbales para que tengan una idea de lo que nos va a servir de guía, ¿no? Ya, recordando eso, ¿eh? Rastros verbales equivalente a guía. ¿Por qué le llaman rastros verbales? Porque nos dan indicios, nos dan señales. ¿Para qué? Para encontrar qué palabras nos faltan poner, nos faltan completar. Bien. En el caso de oraciones con conceptos relacionales, desechar luego las alternativas que son incoherentes. Incoherentes con la relación lógica que nos han dado. Y la recomendación o criterio cuarto sería, en caso de haber más de 2 alternativas, porque yo dije que una pregunta puede haber más de una respuesta, ¿ya? Eso siempre vamos a recordarlo, ¿ah? Que no necesariamente en una pregunta hay una sola respuesta, pueden haber más de una. Entonces, lo que yo te dije, mira, acá está, acá está. Escoger a la más precisa. Culebrita, 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 ahí está. Hay que escoger a la más, a la mejor, a la más, ¿no? Al contexto sugerido por la oración, ¿ya? O sea, vamos a escoger de las 2 respuestas o quizá más, escogemos siempre a la mejor. Bien. Aquí hay una preguntita, dice, Pedro, estudiante de Derecho, litigar quiere decir llevar a cabo un juicio. Te digo porque tuve la suerte de pasar por las aulas universitarias de San Marcos y estudiar Derecho. Advierto que no soy abogado, por si acaso. Por si acaso a alguien se le ocurre, ¿no?, pedir que lo defienda, ¿no?, en algún caso. Bien, entonces, si dice que está ante un jurado, podría creerse que está litigando, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, la palabra jurado es en un juicio, ¿sí o no? Claro, pero esto lo desdice. Quien habla es un estudiante de Derecho. Pedro, estudiante de Derecho. ¿Y acaso un estudiante de Derecho puede litigar? No, no puede hacerlo. No tiene la potestad, no tiene el poder, no tiene la facultad. Entonces, ¿qué está pasando? Que el jurado al cual se refiere la oración se refiere al jurado que va a aprobar si sale con su bachillerato o sale con su licenciatura, porque tiene que exponer su tesis y fundamentarlo, ¿no? Para obtener pues el título de bachiller o el título de licenciado, pues tiene que sustentar su tesis, ¿no es cierto? Entonces, por eso que existe un jurado. A ese jurado se refería. ¿Te das cuenta cómo lo que he hecho es contextualizar, ¿no? Irme a la circunstancia en la cual se desarrolla la oración. ¿Y qué cosa sería estudiante de Derecho? ¿Sabes qué sería la palabra
las 3 estudiantes de Derecho, ¿sabe qué sería eso? El rastro verbal, ¿no? ¿Qué hace un estudiante de Derecho? Expone su tesis y lo tiene que demostrar, lo que él propone, su propuesta. ¿Y cómo se llamaría en una sola palabra esa acción de demostrar una propuesta? Se llama, ahí está, sustentar. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta cómo los rastros verbales me han guiado, me han dado indicios, me ha ayudado? Bien, chicos, ¿estoy hablando muy rápido o está bien o muy lento? Porque estoy dándole una tonalidad para que ustedes puedan escuchar con mayor amplitud el concepto que estoy vertiendo. Esa es la idea de hablar así lentamente, ¿ah? Yo hablo lógicamente más rápido, ¿no? Ustedes saben, me conocen muy bien cómo yo hablo, en forma locada, en forma, ¿no? Sin litio, ¿no? Así es. Bien, porque dicen lo que algunos que les falta litio, dicen que son acelerados, dicen, ¿no? Bueno, así decían. Se motivaban demasiado, algo así. Bueno, en el caso mío no, pero sí soy rápido hablando, sí. Soy una locomotora. Bien, entonces decimos, sustentó su propuesta ante un jurado exigente, porque en verdad los jurados en estos casos son exigentes, porque a cualquiera no le van a dar pues el nivel de abogado, ¿no? En sus manos están muchos destinos y aún así siempre se pasa, aunque tú no creas, ¿no? Siempre pasa un abogado loco. Me consta, sí, me consta. He conocido a muchos, como también hay algunos, una eminencia. Para mí una eminencia, por ejemplo, José Santos Quiquisola, ¿no? Un abogado de Polendas. También el doctor Medardo Nizama, norteño, hermoso. Ah, qué sabio, qué sabio, qué sabio. Todavía sigue enseñando en la Universidad de San Marcos. Propio de una institución de prestigio, por consiguiente mostró preocupación. Claro, hay que ser exigente cuando se está en una institución de prestigio, ¿no? Porque a veces dicen, ¿por qué es así? ¿Por qué en el otro es asá? Ah, comparas, pero en verdad, cuando hay un prestigio hay algo que cuidar, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería por eso la B, ¿ya? Dice, Pedro, estudiante de Derecho, sustentó su propuesta ante un jurado exigente, el jurado exigente propio de una institución de prestigio. Jurado exigente propio de una institución de prestigio. Lógico, ¿sí o no? Hay lógica, ¿ves? Y si fue exigente, entonces hay que mostrar preocupación. Ya, en otras alternativas que hay ahí, ¿qué palabra de repente desconoces? Por ejemplo, tú conoces qué significa expusieron, severo, presentó, riguroso, postuló, comprensivo, mostró, pero esta palabrita, muy importante, ¿no? Así como en la comprensión de lectura, también es importante saber digamos, el vocabulario en las oraciones incompletas. ¿Qué será indolente? ¿Alguien me podría decir qué cosa entiende por indolente? En el chat. Indolente, ¿ah? Yo lo sacaría así etimológicamente, in, negación y dolente, dolor. Sin dolor. ¿Y quien no tiene dolor, siente? No. Entonces, insensible. Y es cierto, indolente significa insensible. Sí, insensible, ¿no? Así es, una persona indolente. Vamos, continuamos con la siguiente pregunta. Estos son ejemplos nada más, ejercicios resueltos. Por eso dice acá, ¿no? Ejercicio resuelto. La solución es así. Analizando las alternativas, en A no existe concordancia gramatical. Mira la A que dice, expusieron severo. Pedro, estudiante de Derecho, expusieron. Pero si es uno solo, expusieron es plural, ¿sí o no? Expusieron es plural. B, sí existe oración con sentido. Ya, en C, no hay precisión léxica en C. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ahí dice, en C, presentó.
Pedro, estudiante de Derecho, presentó su propuesta ante un jurado riguroso. Presentó. La acción de presentar. ¿En un jurado vas a presentarlo nomás? No, tienes que demostrarlo. Claro, la propuesta de la tesis tienes que demostrarla, no solamente presentarlo. Porque si tú lo presentas nada más, pues no estás, como se dice, argumentando, ¿no? Argumentando de lo que has propuesto, ¿no? El argumento es importante, ¿no? Para una demostración. A ver, ¿qué argumento pones cuando tú llegas tarde a la academia? En forma presencial, pues estamos hablando caso presencial. Pues algunos dicen, bueno, se me arregló el carro. Otro dice, me quedé dormido. ¿Sí o no? Y así, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hay siempre disculpas, ¿no? Disculpas. Ya. Y letra D dice, no hay coherencia con la D. La D dice, postuló comprensivo. Pedro, estudiante de Derecho, postuló su propuesta. Postular su propuesta. En la E no existe criterio contextual. Dice, Pedro, estudiante de Derecho, mostró su propuesta. Mostrar nada más, no, demostrar. Y sustentar es demostración. Amerita de poner la palabra demostración o comprobación. Y esa palabra con terminología del derecho, de la jurisprudencia, es sustentó. Bien, jóvenes. A ver, ¿hay alguno en el aula que quiere ser abogado? Por favor, no le voy a hacer ninguna pregunta, porque vayan a pensar, bueno, si yo le digo que yo, me va a preguntar cuándo, por qué, no, no, no. Solamente quiero saber si hay algún abogado, porque si yo hago una pregunta, le hago la pregunta a todos. A todos les hago la pregunta. ¿Nadie quiere ser abogado? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere ser abogado? Bueno, ya, la pregunta era para todos ahora. Ahora es la pregunta para todos. Al que quiere responde. Vamos a ver qué tal están con sus conocimientos. Hay un juicio que nunca se pierde. Casi nunca. Es el juicio por alimentos. El juicio por alimentos. Dice, las aves alimentan más a sus hambrientas crías que las aves nidífugas. O sea, ¿a qué le llamamos aves nidífugas? Son las aves que nunca paran en su nido. Porque en verdad hay aves que nunca paran en su nido, siempre están volando. Pero hay otras que no son nidífugas, sino que sí están en su nido. Entonces, ¿qué garantizaría el que estén en su nido? Garantizarían que harían un buen papel dentro de su nido. ¿Y cuál sería uno de los papeles de las aves dentro de su nido? Pues simplemente alimentar a sus crías. Lo que nos pasó, lo que nos pasa, ¿no? Ahora con la llegada de este bicho. ¿Qué nos ha pasado? Estamos en casa y lo primero que hacemos es ir con frecuencia a la nevera, ¿no? A la frutera, a la panera, todo lo que termine en era, ¿no? O sea, comemos de más. Tanto así que algunos ya hemos subido unos kilitos. Sí, tú uno, tú dos, eso no es nada. Hay otros que hemos aumentado más todavía. Bien, entonces estas aves, al estar en el nido, obviamente, ¿qué va a hacer, no? Dice, las aves nidófilas alimentan más frecuentemente a sus hambrientas crías que las aves nidífugas. Nidifuga, nidifila, o sea que ama su nido. El otro que fuga de su nido, que no está. Obviamente el que no está en su nido, hasta abandonado tendrán a sus crías, ¿no? Bien. Tercera y último ejemplo, tercero y último ejemplo. Cada generación se cree destinada, sin duda, a rehacer el mundo. Y en verdad es cierto, ¿no? Cuando llegamos nosotros a una edad de la juventud, siempre creemos que podemos resolver todos los problemas, ¿no? Sí, sí, así pensamos. Es la etapa de la rebeldía,
que siempre va a estar en lucha ¿contra quién? Contra las autoridades. Es una tendencia natural, ¿ah? Por eso es que los movimientos grandes, ¿no? Sociales, que buscan una revolución, siempre han hecho uso de los jóvenes, porque son entusiastas, son atrevidos, ¿no? Así es. Y son protestantes, pues, ¿no? Siempre les gusta protestar, ¿no? Así son los jóvenes. Entonces, por eso cada generación se cree destinada a, sin duda, a rehacer el mundo, ¿no? Y aquellos que son revolucionarios de café. ¿Sabes quiénes son los revolucionarios de café? Son aquellos que hablan del problema del país y dan 1000 propuestas y 1000 soluciones, ¿no? Pero lo hacen tomando café, conversando sobre cómo se resuelve el problema del país. Ya, yo te doy un problema a ver si lo resuelves, ¿ya? El problema es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Si hay gente que no quiere que Castillo esté en el poder, la pregunta es, ¿por qué llegó? Si supuestamente, ¿no? Porque eso dicen, ¿no? Que no lo quieren, dicen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegó entonces si no lo quiere? ¿Sí o no? Ah, es que hay un grupo que sí lo quiso. ¿Sí o no? Hay un grupo que sí lo quiso. Las razones, las razones. Porque si tú le preguntas a ellos que sí lo quisieron, no saben nada de él. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un estudio sociológico, ¿ah? Acá yo no estoy hablando de política barata, estamos hablando de un estudio sociológico. Sí, es algo importante, ¿no? Y es más, los políticos ni siquiera se hacen la pregunta, porque un político debe ser estudioso, ¿no? Entonces, porque tiene en sus manos un poder, ¿no? Que tiene que responder a sus electores. Claro, tiene que responder a sus electores, tiene que estudiar la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿por qué llegaron? ¿Quién lo permitió? ¿No? La pregunta es, ¿se pudo impedir? ¿Sí o no? También hay que hacerse la pregunta, pues, ¿no? Entonces esos momentos, ¿no? Momento pasado, presente y futuro. ¿Sí o no? Claro, debe ser todo eso. Es un estudio frío, ¿ya? Tiene que ser un estudio frío, pues, ¿no? Para poder entender. Así estudian los sociólogos, por si acaso. Tengo amigos sociólogos y la verdad que tienen una, no son cabezas calientes, ¿ah? No, lo ven fríamente la situación, ¿sí? Ya, a ver. Entonces acá sería generación a ser, porque en verdad todas las generaciones piensan así, ¿no? Piensan que son los mesiánicos. ¿A quién le llaman mesiánicos? ¿Alguien sabe a quién le llaman mesiánico? A ver, vamos a ver quién de ustedes sabe a quién le llaman mesiánico. ¿O qué significa la palabra mesiánico? Pónganlo en el chat, no importa, ¿ya? No importa, busquen en Google. Mesiánico, mesiánico. Siempre hablan de esa palabra, pero nadie se preocupa en buscarlo, ¿no? Búsquenlo ahora. Aprovechemos, porque ustedes son futuros universitarios y deben saber ese concepto. El mesianismo no es recomendable. Pero, ¿qué es mesianismo, no? ¿Alguien sabe? A ver, ¿hay alguien allí? ¿Hay alguien con vida? Raus, Raus. Claro, dice que refiere al mesianismo, al Mesías o al mesianismo. Bien, ¿a quién le llaman el Mesías? A Jesucristo, que venía a salvarnos, ¿no? Porque Él vino a salvarnos, ¿sí o no? Eso es lo que a nosotros nos han enseñado. Ya, bueno. Entonces, así como alguien viene para salvarnos, hay gente que también piensa que es un Mesías, que va a salvar a todo el Perú. Ya, esos Mesías que creen que van a salvar a todo el Perú,
Y nadie más, ¿ah? O sea, ellos se arrogan, se atribuyen, ¿no? Se arrogan y se atribuyen. Que ellos son los llamados digamos, a salvar al Perú. Hay una frase que decían, el aprismo decía, solo el APRA salvará al Perú. Y yo creo que en el tiempo que ellos hablaban era cierto. Pero resulta que en la actualidad ya ese término ya no es contextual. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual un partido no salva al Perú. Lo salvan la unión del Perú. Eso lo va a salvar. Ahora, un partido no se puede arrogar eso, porque en verdad un partido no lo puede. Si fuera así, ya lo debería haber hecho. Claro, ya lo debería haber hecho. Y no es así. Qué bonito sería, ¿no? Que un solo partido pueda resolver el problema del país. No, todos los peruanos tenemos que salvarlo. Pero hay gente que no entiende eso. Y para que todos lo podamos hacer, tenemos que estar unidos. Pero la gente no entiende y siempre está peleándose, peleándose y peleándose. Así no vamos a resolver nada. Entonces, hay gente que se cree Mesías, pues, ¿no? Cree que su partido va a resolver el problema del país. Y no es cierto. Por eso que en el Congreso tienen que hablar, conversar. Claro. Bien. Pero ¿qué vas a saber de política? Pues, si tú solamente ves esto es guerra. Si tú solamente lees el Trome nada más. Ahí creo que están las malcriadas. Sí, ¿no? No, la verdad que yo escucho eso de la malcriada, pero no sé en qué periódico es. Es más, no compro periódicos. Ya. Y aquí está la... Ah, no, hay una pregunta más. De ejemplo, manifestó singular a pesar de que la situación era. Manifestó singular desenvoltura a pesar de que la situación era crítica. Claro, cuando hay una situación crítica, como dice acá, en verdad uno está tenso, pues, ¿no? Tenso, cómo resolver un problema crítico, ¿no? Lo que me pasó ayer, ¿no? Eh, mi conexión a internet falló y yo pensaba que no tenía internet. Y ustedes saben que llamar a Movistar, que pongan el internet, es más de 24 horas, ¿no? Y uno no puede estar con más de 24 horas porque tiene que trabajos que entregar, tiene que hacer la clase, la siguiente clase, etc. Fue una situación crítica y uno tenía que estar tranquilo. Bien, así es. Desenvoltura significa desenfadado, ese término se contrapone con situación crítica, ¿no? Claro. Son opuestos, pues desenfadado es como se dice fresh, ¿no? Lo que tú conoces como fresh, fresco, ¿no? Los frescos. Bueno, yo también siempre fui así. Sí, pues mi hermana me decía, oye, vamos al colegio, mira la hora. ¿Estás apurado? Sí, mira la hora. Bueno, si estás apurado, anda, ¿no? Yo así era fresh, ¿eh? Sí, ya. Aquí está la primera pregunta. Lo he puesto en rojo para que vean la diferencia. Mira, esto está en marrón. Oraciones incompletas en marrón. Acá está en rojo. ¿Para qué? Para indicar que ya cambiamos de ejemplos a las preguntas que les han enviado a ustedes en un PDF. O sea, a la práctica que les han enviado a ustedes. Aquí empieza. ¿Ya? Son unas cuantas preguntitas nada más. Ya. Dice, los principios que sé en el corazón del niño darán de felicidad o de desgracia. O sea, el resultado puede ser bueno, como la felicidad, o malo, como la desgracia. Entonces hay que cuidar qué es lo que ponemos en el corazón del niño. Entonces ahí podría ser poner o sembrar. Inculcar también. Pero inculcar signos no tiene sentido, ¿no? Podría ser poner ideas, sí, en el corazón del niño. La siembran frutos también. Ahí descartamos la B y la D. Descartamos la B y la D. A ver, entre la A y la C, ¿ya? Dice, los principios que se ponen en el corazón del niño darán ideas de felicidad o de desgracia. Más o menos, ¿ah? Los principios que se siembran en el corazón del niño darán frutos o de felicidad o de desgracia. Ah, claro, ¿no? La C.
Claro, o sea, tú lo que le enseñes a tus hermanos menores, porque tus hijos no tienen, ¿no? Y hermanos menores de repente no lo tienen, pero es más probable que puedas tener eso ahora, ¿no? Entonces, hay que sembrar, pues, buenos principios, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú le enseñas a mentir, a, a traicionar? Pues de grande van a ser grandes traicioneros, grandes, ¿sí o no? Mentirosos. Bien, 24. Las de abril son el trópico, la de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y triste. Está hablando de temperaturas, más o menos podría decir que son estaciones, ¿no? Bien. Entonces dice, las estaciones de abril, bueno, en abril hay una sola estación, no hay varias, ¿no? Descartado también. La B dice, las faenas de abril, o sea, los trabajos de abril son en el trópico las consecuencias de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas. Las mañanas de abril son el trópico, las madres de los días cálidos de marzo. Las noches de abril son el trópico, las de los días cálidos de marzo, las viudas de los días cálidos de marzo. ¿La C o la D? ¿Qué pondría? La C, muy bien, en la 2 la C. Correcto. Porque dan origen, pues, ¿no? 3. Es tan hábil que supo rápidamente que mucho de quienes lee de frente lee a sus espaldas. La 3. Es tan hábil que supo rápidamente que mucho de quienes lee. Claro, le celebran de frente, pero le critican a las espaldas. ¿Sí o no? Podría ser injuriaban también, pues, ¿no? Criticar, injuriar equivale, ¿no? Pero dice quienes le conocían de frente. No, pues no, no tiene sentido. Pero sí, lo contrario de celebraban es criticaban, ¿sí o no? Lo contrario de conocían no es injuriaban. Por eso que en la C, la que sí daba era esto, la segunda palabra. Pero la primera no daba. Era ilógico, no tenía sentido. Quienes le conocían de frente. Bueno, entonces es tan hábil que supo rápidamente, o sea, llegó a conocerlo, que muchos de quienes le celebraban de frente le criticaban a sus espaldas. Ocurre, ¿no? Que te elogian en público, pero hablan mal de ti, ¿no? Ocurre. Vamos a la 4 ya. La 4. No siempre el del filósofo es más válido que la del artista. ¿Superará el filósofo al artista? Bueno, en verdad, como son dos campos diferentes, se podría entender que cada uno en su lugar. Cada uno va a destacar en su lugar, ¿sí o no? ¿Ya qué es lo que tiene el filósofo? El saber, el razonamiento, el pensamiento, nada más. La A descartamos, pues, ¿no? ¿Y qué tiene el artista? Intuición, pintura, no necesariamente. Descartamos la D. Técnica podría ser. Ya estaría entonces entre la C y la B. Mira que yo estoy hablando bien claro que el filósofo se asocia al saber y al pensamiento. Y el artista se le asocia con la intuición y la técnica. ¿Sí o no? Entonces, elegiríamos entre la C y la B. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La 4, la 4 es la C. No siempre el pensamiento del filósofo es más válido que la intuición del artista, porque a veces el artista se guía pues por una propia inspiración que tiene una gran facilidad para representar la realidad, ¿no?
Sí. Por ejemplo, alguien que me asombró cómo pintaba, en el caso de un artista como un pintor, pues, ¿no? Salvador Dalí. ¿Tú has visto cómo es un huevo frito? ¿Cierto? Desparramado en la superficie. Y si lo colgamos en el extremo de una mesa, la mitad del huevo estaría colgando. Del huevo frito, ¿ah? La mitad del huevo frito estaría colgando. Y la otra mitad estaría en la mesa. Si lo ponemos en el borde de una mesa. Ya. Ahora imagínate que lo que está colgando no es un huevo, no es un huevo frito, sino es un reloj, de esos relojes de pared. Ya, bueno, esa forma de pintar lo tenía Salvador Dalí, porque él era surrealista. Me quedé asombrado la forma como pintaba, ¿no? Ya, continuamos. Dice, cuando recorras, qué hermoso, me trae recuerdos de mi alma mater. Cuando recorras los sanmarquinos, ten presente que en ellos se ilustres intelectuales peruanos. ¿Qué te parece? Se desarrollaron intelectuales peruanos, se forjaron. Mira, la segunda palabra es la que nos puede ayudar. Porque descubrieron y elaboraron, no. ¿Se elaboraron ilustres intelectuales peruanos? ¿Se descubrieron ilustres? No. Se desarrollaron ilustres intelectuales peruanos. Se forjaron. Ay, sí, la segunda palabra, mira. ¿Te diste cuenta que yo he atacado, mira por dónde? Te he atacado por la segunda palabra. Con esto te estoy diciendo indirectamente qué cosa. Que no solamente podemos empezar a desarrollar por el primer espacio, también podemos hacerlo con el segundo. ¿Y en base a qué se toma en cuenta eso? En base a lo que tú crees que es más conocido para ti, más fácil para ti. Empieza por la parte más fácil, pues, ¿cierto? Ya. En este caso, ¿cuál pondría? Cuando recorras los laboratorios sanmarquinos, ten presente que en ellos se desarrollaron ilustres intelectuales peruanos. Sí, cabe, si esos intelectuales son laboratoristas, ¿sí o no? Pero para mí, esto es como es más general, me parece que mejor sería esto. Cuando recorras los claustros sanmarquinos, ten presente que en ellos se forjaron, ya voy a llorar, ya voy a llorar, forjaron ilustres intelectuales peruanos. Claro, pues ¿quién no va a tener nostalgia de su alma mater, ¿no? ¿Quién no va a tener? Claro, tú frío sin sentimiento, pues, ¿no? Seguro que cuando te vayas del APU, después de haber ingresado, seguro que ya ni te acordarás de nosotros, ya, seguro. Ah, ingratos, ingratos. Bueno, pero yo sí me voy a acordar de ustedes. Tengo una memoria, pero ni te imaginas. Así es. Anécdotas, anécdotas. Bien. 6. Vio la figurita infantil cruzar, cerrar la puerta, caer de rodillas a sus pies. Mira, si está arrodillado y va a coger algo, no va a ser la cabeza, el rostro, el cuello, el pecho, no, tiene que ser la parte baja. ¿Sí o no? Algo que está a su altura de la persona que cae de rodillas. A del niño, porque dice infantil. Del niño, ¿no es cierto? Que cae de rodillas. ¿Ya? ¿Qué le cogió? ¿Los cabellos? Jamás, porque está arrodillado, pues, ¿no? Las mejillas, menos, porque está arrodillado, pues. La persona que se ha arrodillado no va a alcanzar las mejillas de la otra persona, pues. Le puede tocar las manos y le puede tocar los pies. Obviamente sí. Pero ¿cuál sería? ¿Cruzar el umbral o cruzar el dormitorio? ¿Qué se asocia más con la puerta? El umbral es parte de la puerta, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería la C. La C y la C. Así sería, mira, B.
Vio la figura infantil cruzar el umbral. Cruzar el umbral, cerrar la puerta, caer de rodillas a sus pies y cogerle las manos arrepentido. El niño se arrepintió. Se puso de rodillas. No va a alcanzar los cabellos ni las mejillas, obviamente. A menos que el otro esté echado, pues, pero no dice que está echado. ¿Sí o no? Ya, vamos a la 7. A ver, acá dice los hechos. Los hechos de la vida siempre implican causalidad. Causalidad quiere decir que hay una causa y un efecto, pues, ¿no? Por eso nada tan éxito como una buena preparación podría ser, ¿no? Como una buena preparación, una buena dedicación. ¿Ya cuál escogeríamos en el 7? Los hechos de la vida siempre implican causalidad. Por eso nada produce tanto éxito como una buena preparación. Eso va para ustedes, ¿no? Si tienes una buena preparación, pues vas a tener éxito, obviamente, ¿no? Entonces marcamos la... Chicos, voy a aprovechar ahora para hablarles algo importante para un postulante, ¿no? Por ejemplo, me he encontrado con varias personas que postulan, y no son ustedes, sino otras personas. Con ustedes no me veo, pues, ¿no? Seguro que me ven en la calle y ni me reconocen de repente, ¿no? Claro, pensarán que mido 1,80 m, ¿no? No, yo mido 1,50 m, señores. Así es. Entonces, chatín. Entonces, la recomendación que podría dar yo ahora, en este momento, sería así, mira, ve. Como me he encontrado con postulantes, e incluso postulantes que van a medicina, me preguntan, ¿cómo debo prepararme? Y yo lo que les he recomendado es lo siguiente. Primero, procúrate, agénciate del balotario de preguntas. O sea, el prospecto, pues, ¿no? El prospecto. En el prospecto están las preguntas. Mejor dicho, los temas. Ya. Y en base a eso, desarrolla tema por tema. Mira, en mi época no se podía hacer eso, porque tenía que comprarme un montón de libros. Pero ahora con la virtualidad, tú tienes la potestad. Entonces puedes ingresar, como se dice, para desarrollar el tema a internet y ahí tienes todo explicado. Entonces ahí puedes tener exámenes y resolver de ese tema para saber cuánto te has preparado. Uno, desarrollar el temario. Segundo, tener un horario. Y de eso tenemos que aprender de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que hasta Mario Vargas Llosa tiene un horario. Un horario de trabajo. O sea, un horario para repasar en las tardes. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación. Tienes que tener un horario. Bueno, esa es la recomendación que te doy ya. Oye, ¿qué pasó? ¿Soy yo o son ustedes? ¿Cómo es? El único que está con el micro abierto creo que soy yo. Los demás hasta la cámara lo tienen apagado. ¿Qué, soy yo? No. El mío no suena así. No, ya lo apagaron ya. Estuvo prendido, pero ya lo apagaron. Ya bueno, pero como ya pasó, proseguimos. Ya. Entonces son las dos recomendaciones generales, ¿ah? Aparte de los detalles, ¿no? Uno, desarrollar el balotario, o sea, las preguntas, los temas. Y segundo, tener un horario que se cumpla al pie de la letra, al pedem literae, como diríamos en latín, al pedem literae. Ya. Pregunta 8. El charlatán pretende hacerse amar y solo consigue ser, busca que se le admire y se pone, trabaja en su propia ruina. En verdad, ¿quién es el charlatán? El que habla más de lo que puede hacer, ¿no? Un charlatán es así, ¿no? Incluso recurre a mentiras, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí en la 8? Solo consigue ser odiado, puede ser. Aborrecido, bueno,
No me ayuda nada la primera palabra, porque mira, hay tres respuestas con eso. Odiado, detestado y aborrecido. Lo mismo. Pretende hacerse amar. Lo contrario de amar sería odiado, detestado y aborrecido. Por lo tanto, la primera palabra no me está ayudando. Busca que se le admire y se pone a hablar, trabajar en su propia ruina, a vanagloriarse, trabaja en su propia ruina, en ridículo, trabajas. Podría ser hablar, no, pero podría ser vanagloriarse y podría hacerse en ridículo, entre los dos nada más. Elijamos entre la B y la C. Elijamos entre la B y la C. Muy bien, 8B, eso es. Muy bien, este es. El charlatán pretende hacerse amar y solo consigue ser aborrecido. Busca que se le admire y se pone en ridículo. Trabaja en su propia ruina. Vamos acá. ¿Cómo se mueve esto? Ya, ahora sí. A veces me sale, a veces no me sale. El lenguaje se da en movimientos y sutiles del cuerpo y la cara, algunos conscientes y otros inconscientes. El lenguaje. Bueno, nosotros conocemos nuestro lenguaje, ¿no? Pero hay un lenguaje sordomudo y hay un lenguaje para ciegos, ¿sí o no? El de los ciegos es táctil, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? Con la escritura braille, ¿no? Y el mímico también, ¿no? Hay una expresión, incluso hay personas que no son mudas, pero saben hablar con los dedos, ¿no? Claro, el lenguaje es sordomudo. Hay otros que incluso han inventado su propio lenguaje, ¿eh? Sí, han inventado su propio lenguaje. O sea que existe un sinnúmero de lenguajes. Conclusión. El lenguaje que da en movimiento sería corporal o gestual nada más, porque dice movimientos. ¿Cuál ponemos? ¿El lenguaje es gestual o corporal? Gestual. A ver, suponiendo de que, suponiendo que te muestran una comida que no tiene buen aspecto, ¿qué rostro pones? Gesto, ¿no? Como chupando limón, ¿sí o no? Acabo de ver a tu amigo, a tu mejor amigo, a tu mejora. Acabas de ver a tu mejora después de un año de confinamiento. Siempre se chateaban, se whatsappeaban, ¿no? Pero resulta que lo encontraste en modo presencial. ¿Qué rostro pones cuando ves a amiguis, con tu amiguis? ¿Cómo, qué rostro pones? ¿No? Rostro de loco, ¿no? Así es. Son lenguajes gestuales, ¿no? Bien. La 10. Es evidente que fue una reunión, sin embargo, un poco sosa. Primero habría que saber qué significa la palabra sosa, ¿sí o no? Porque puede influir mucho en la respuesta. Resulta que recuerdo haber visto en el diccionario que la palabra sosa es sin sal y también significa sin gracia. Es evidente que fue una... ¿Qué podríamos hallar? Si es sensacional, garantiza que sea sosa, no. Si es alegre, que sea sosa, no. Podría ser dilatada y concurrida. Ya, entre la B y la D nada más, ¿ah? ¿Cuál sería? ¿Dilatada o concurrida? Es evidente que fue una, sin embargo, terminó un poco sosa, o sea, empezó bien. No, pues no, 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 no concuerda. La D sería entonces. La respuesta sería la D. Fue una reunión muy concurrida, sin embargo, se percibió un poco sosa. A pesar que había mucha gente, ¿no? Debería ser divertido, porque a más gente hay más diversión, ¿no? Por eso que en tu cumpleaños estabas triste porque solamente asistieron dos. Bueno, no me diga, profe, no me diga. Al abuso de nuestras facultades sucede el dolor, a los extravíos de él sigue el pesar y el remordimiento. Abuso de nuestras facultades. ¿Cuándo sentimos dolor?
cuando ocurre algo en nuestro cuerpo, ¿no? Sensoriales, físicas puede ser, ¿no? Facultades humanas. Ah, ya, esta. Dice, mira, ve, al abuso de nuestras facultades físicas, después, ¿quién viene? El dolor. Te juegas un partido de fútbol y hace tiempo que no jugabas, ¿cómo estará ese cuerpo, no? A los extravíos del espíritu, ¿qué le sigue? El pesar. Claro, si hablamos de dolor, es algo físico. Y si hablamos de la pena, es algo sentimental o espiritual. Mejor sería la C. La C, la respuesta. 12. La exaltación del amor propio. La exaltación del amor propio es peligroso en los espíritus vulgares, parece, ¿no? Pero útil en los que buscan un ideal. Puede ser, ¿no? Que la 12 sea la D, ¿ah? Sí, es la D. Ya, mira, así sería. Las personas vulgares, ¿no? Los de espíritu vulgar, mejor dicho, ¿qué pasaría? La exaltación del amor propio es peligroso en los espíritus vulgares, pero útil en los que buscan un ideal. Claro. Está hablando de la exaltación del amor, ¿de acuerdo? Bueno, que ese tema ustedes no conocen mucho, ¿no? Pero bueno, pues intenten. Prueben. Claro. ¿Qué, qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y ahora sí. A ver, acá dice, mejor vamos a apagar el chat. Ya. La de la lotería es nula, puesto que no se orienta a todas las facultades del hombre. La lotería, ¿tiene que ver con nuestras capacidades? No. ¿Apostarías por Perú para clasificación del Mundial? Pero ¿qué pasa si no? Ah, pierdes toda tu plata, ¿no? La lotería es así, apuestas. Esa es la característica, ¿no? La de la lotería es nula, puesto que no se orienta a las facultades del hombre, solamente a la suerte, pues, ¿no? Únicamente a la suerte. Podría ser este. Claro. La ineficacia de la lotería es nula. No, también puedes ganar. No hay ineficacia. Entonces, ya podría ser esperanza, ¿no? Porque cuando tú compras un billete de lotería, tienes la esperanza de ganar, pues, ¿no? Cuando apuestas por Perú contra Venezuela, también, ¿no? Dice, la cualidad de la lotería es nula. O sea, no tiene cualidades, ¿no? Puesto que no se orienta a todas las facultades del hombre, únicamente a la esperanza. Claro, pues el hombre no interviene, solamente tienes que esperar nomás y ganarás en una lotería. La C. 14. A nuestra desaforada. Primero, ¿qué es la palabra desaforada? Alterada, descontrolada, ¿no? Sin cauces, etcétera. Ya. A nuestra desaforada sucedió una profunda, hallamos por fin la salida, pero conducía a un abismo. Desaforada ilusión, expectativa suena más con desaforada. A veces esperamos mucho, pues, ¿no? Sucedió una duda profunda. No. Esperanza, depresión, ilusión, alegría. Descartado la D. Descartado. Descartado la C. Estaríamos entre la A y la B nada más, ¿ah? ¿Qué os parece, chavalillo? ¿La A o la B? A nuestra desaforada ilusión sucedió una alegría profunda, porque hallamos por fin la salida, pero esta palabrita es interesante, ¿ah? Pero conducía a un abismo. Pues es algo negativo, no puede ser alegría, pues sería la B, ¿no? Una depresión. Si algo nos conduce a un abismo, pues una depresión. El resultado va a ser una depresión. La B. 15. La hipocresía es más honda que la.
Esta puede ser circunstancial, aquella es, a ver. Si uno miente y uno es hipócrita, no es lo mismo, ¿ah? Porque una persona puede mentir por razones piadosas, pero la persona hipócrita siempre se va a conducir falsamente. Siempre va a querer mentir sobre su vida. Siempre va a vivir en un cúmulo de mentiras. Así es la persona hipócrita. Siempre va a tener esa tendencia, por si acaso. Pero en cambio la mentira no es propia del hipócrita. Cualquiera podemos mentir, pero va a ser algo temporal. Si no, seríamos mentirosos. El mentiroso es el que a menudo miente. El hipócrita se comporta de manera falsa. De manera falsa. Entonces, la hipocresía es más honda que la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira puede ser circunstancial. En cambio, la hipocresía, el que es hipócrita muere hipócrita. El que nace hipócrita muere hipócrita. Es raro que una persona pierda esa situación de hipocresía, ¿no? Bien, 16. En cualquier época y lugar no puede florecer el arte si no existe previamente él. ¿Qué necesita el arte para desarrollarse? La creatividad, objetividad, no, la B no, descartada. Talento también. El talento y la ingeniosidad podría ser. El recurso y la creatividad, no. El ingenio y la objetividad también. Pero ¿no creen que talento e ingeniosidad es lo mismo? Descartamos también. Ahí está, esta sería. Dice, mira, ve, en cualquier época y lugar no puede florecer el arte si no existen previamente el sentimiento, o sea, sentir artísticamente, y la libertad, o sea, la opción o la posibilidad de desarrollar esa capacidad que tenemos, que es el arte. La D. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Sí, llegamos. 17. En la ciencia es un gran problema porque traba el científico, lo cual evidencia estancamiento. ¿Quién está en contra de la ciencia? ¿Quién atenta contra la ciencia? ¿Quién? Los subjetivos, claro, el subjetivo. ¿Por qué? Porque el subjetivo no tiene base científica, pues. El dogmático también. Bandosa, elijamos entre los dos. Los dos elementos atentan contra la ciencia, contra el cientificismo. El dogmatismo y el subjetivismo. Ah, de repente no recuerda qué es dogmatismo. Le voy a hacer recordar ya. ¿Qué es dogmatismo? Dogmático es cuando uno acepta una verdad sin pedir comprobación. Lo cree de pura fe. Por ejemplo, creer en Dios es algo dogmático, porque nadie nos ha demostrado su existencia. Sin embargo, creemos. Bueno, los que creemos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo, ¿no? Ya, entonces, entre los dos. Ah, ya, era Luis Alfredo. Luis Alfredo, tu, tu micro, ten cuidado. No te descuides, Luis Alfredo. Ya. ¿Cuál escogeríamos? Mira, incluso el subjetivismo puede apoyar en forma indirecta al cientifismo. Pero un dogmático no, el dogmático acepta las cosas sin comprobación. Y la esencia del científico es comprobar, ¿sí o no? Demostrar. Entonces la gana la B. Entonces gana la B. 18. Sería crear una institución basada en la herencia en lugar de los métodos de elección. Por ejemplo, la monarquía. ¿Cómo se consigue ser rey? Porque el abuelo fue rey, el bisabuelo fue el rey, el tatarabuelo fue el rey, nuestro padre fue rey, entonces nosotros tenemos que ser rey. ¿Sí o no? Así va la situación, digamos, en las monarquías.
La monarquía, el reinado es heredado, ¿es cierto? Por eso habla de herencia. ¿Y cuándo sería la elección? Cuando hablamos pues de las elecciones que tenemos nosotros cada 5 años, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa elección? Democrática, claro, ¿sí o no? Democrática. Entonces sería así, ¿no? Antidemocrático. Sería antidemocrático crear una institución basada en la herencia, en lugar de los métodos de elección periódica. Claro, sería antidemocrático un reinado, obviamente. En filosofía, ya marcaste, ¿no? La D. Ya. En filosofía, un idealista nunca aceptará que toda evidencia de la procede de los. Parece que fuera de la verdad, ¿no? Procede de los sentidos. Ya en la 19. Sí, 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 sí. A leguas. En filosofía, un idealista nunca aceptará que toda evidencia de la verdad procede de los sentidos. Sí, porque un idealista piensa pues que los sentidos no cumplen una función. El idealista sale de su cabeza nada más, pues, ¿no? Ya, 20. Se puede administrar una empresa con buen juicio, sin mucha fortuna, pero no con, al revés, ¿no? Al revés, con un mal juicio. Entonces en la 20, así a ojo cerrado parece que fuera la C, ¿no? Porque habla de un mal juicio, ¿no? Porque acá habla de un buen juicio. Lo contrario podría ser así, ¿no? Ya, entonces en la 20, a ver, se puede administrar una empresa con buen juicio y sin mucha fortuna, pero no con mal juicio y grandes desaciertos. Vale. A ver, ¿qué dicen ustedes? En la 20. Puedo equivocarme, por favor. Estamos a la 20, chicos. Estoy viendo respuesta de la 19. La C, muy bien. La 20 la C. 21. Las verdades no se igualan a clavos de un solo martillazo. Introducimos en él la verdad C gota a gota. Se desliza gota a gota. Esta palabra ya desdice la respuesta. Se descifra, también no va con el agua, con gota a gota. Puede ser infiltra y humedece. Ah, sí, ahí sí. Pero la descifra y desliza desmerece como respuesta esas palabras, esas alternativas. Introducimos en el madero. Clavo en el madero, no en el concreto, ¿sí o no? Entonces sería la C. Claro, el clavo en el concreto no vas a clavar concreto, pues, ¿no? Ya, en vista del con que ella me trataba, perdíla, no me atrevía a despegar los labios en su presencia. La D. En vista del desprecio con que ella me trataba, perdí la confianza. Claro, si alguien te maltrata, te dice, oye, bruto, torpe, imbécil, bueno, un montón de cosas, ¿no? Como dice Melcochita, no seas imbécil, ¿no? A cualquiera le baja la moral, pues, ¿no? Y cuando a alguien le baja la moral, pierde la confianza. ¿Y tú crees que la palabra no influye? Influye, chicos. Influye. Cuando nuestros padres de chiquitos nos decían, oye, no hagas eso. Oye, lo vas a malograr. Se te quedó. Y por eso ahora la malogras, pues, ¿no? Bueno, es un decir, ¿no? Yo sé que no pasa eso. Ya. Entonces, no es bueno decir esas palabras a un niño
Y hay gente que se la pasa hablando mal de los niños. Ay, que mi hermano es como hiperactivo. Ay, que mi hermano es un loco. Ay, que me... Oye, hablan mal de sus hermanos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa, niña Chay? No puede ser. Ya, vamos a la 23 ya. Así como el sabio no escoge los alimentos más, sino los más sabrosos. Lo contrario de la sabrosura, tampoco ambiciona la vida más prolongada, sino la más... Claro, una vida prolongada y pero improductiva no vale, ¿no? Sería una vida corta, pero aprovechada, pues, ¿no? Entonces sería, si no la más útil, la más agradable, la más intensa, esta. Así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes, sino los más sabrosos, tampoco ambiciona la vida más intensa, la más prolongada, sino la más intensa. La D. No queremos cantidad, sino queremos calidad, ¿no? Calidad. ¿Cómo es, no? Cuando uno es joven, como ustedes, perdemos tiempo. Cuando se tiene mi edad, se aprovecha cada minuto. Porque ya estamos despidiéndonos, ¿no? A mí me falta, ¿sabes cuántos años? 60 años. Ya me voy. Parece mentira, ¿no? Pero hay que aprovechar esos 60 años, por favor. Bien. La única manera en la vida es manteniendo la cuerda de nuestro espíritu tenso, el arco apuntando hacia el futuro. Mm, mm, mm. Claro. La 24 sería la C. Queda la C. El arco templado, ¿sí o no? Claro. Listo para disparar. 25. La está subordinada a una ilusión de un cambio social. Quienes buscan un cambio social están haciendo una revolución, ¿no? Entonces acá hay dos. La A y la C jamás. No, pues. Entonces en la 25. La revolución está subordinada a una esperanza, a una ilusión. La lucha está subordinada a una revolución. No, la D. Claro, cuando se hace una revolución, ¿cuál es la esperanza? Que haya un cambio social, ¿sí o no? Y a veces no ocurre eso, ¿ah? Pero la idea es esa. Claro. 26. La mortificó a los familiares quienes demandaron al propietario del semanario, o sea, del periódico, por haber violado la privacidad siempre, ¿no? Entonces sería violado la privacidad. Claro, no hay otra palabra ahí, pues, ¿no? No se trabaja siempre en la misma, sino la vida y el trabajo a las mudables, sino la vida y el trabajo a las mudables condiciones de salud. Podría ser la C y podría ser la D. Gana la D. No se trabaja siempre de la misma forma, sino adaptando la vida y el trabajo a las mudables condiciones de salud. Claro. No siempre se trabaja igual, ¿no? Se trabaja de acuerdo a tu salud. La política no, en el voto político, en la necesidad filosófica, la política es el modo de cada uno de nosotros. Ya, sería la PB. La política no radica en el voto político, ni en las ideas filosóficas. La política es el modo de pensar cada uno de nosotros. Claro, todos pensamos siempre políticamente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos? ¿Cómo llegamos al poder? No al poder de mandar como presidente o congresistas. Hay tantas otras formas de actuar, ¿no? El objetivo fundamental del espía es la obtención de informaciones adelantadas en previsión de futuras acciones de agresión. 29 de cerrado, la D. Nadie es tan impresionable como los que en la oscuridad se asustan de los ruidos hasta del mismo aire. Nadie es tan impresionable como los niños que en la oscuridad se asustan de los ruidos, murmullos hasta del mismo silencio, si lo viera.
Los niños se asustan más. Pero ¿sabe por qué los niños se asustan? Porque los grandes les enseñan. Mira, mentalízate lo que digo, ¿ya? En estos momentos que estamos escuchando la clase, empieza un terremoto, grado 8. Ya, imagina tu cara. Imagina la cara de tu mamá. De miedo, de terror, ¿sí o no? Claro, claro. Los padres enseñan a los hijos a tener miedo, porque el niño nace sin miedo, por si acaso. Y cuando el niño es envidioso, egoísta, ¿quién les enseñó? Los padres. Los padres le transmiten. Hasta sin hablar, ¿ah? Hasta sin hablar le transmiten, porque algunos dirán, yo nunca le enseñé eso a mi hijo, pero con tus actos les has enseñado a mentir, a ser egoísta, a odiar. El niño no sabe eso, nunca ha sabido, pero aprende en esta sociedad, en su entorno, en su familia, porque a veces ni el niño ni sale siquiera, ¿de dónde aprende? De su casa. ¿Por qué mi hijo es así? Pues, ¿cómo te comportas? Pues, ¿no? Tocan a la puerta, dile que no estoy, ¿sí o no? Ahí fue todo. Papá, te están llamando, dile que he salido. ¿Ya le enseñó a mentir ya? Bueno, 31. Vamos a la 31. Nuestra social necesita de una reflexión filosófica para perfilar a partir de ella un proyecto social. Nuestra idea social, nuestra realidad social, nuestra situación social. Realidad, situación filosófica total propia, la C. La C. Dice, nuestra realidad social necesita de una reflexión filosófica propia para perfilar a partir de ella un proyecto nacional, obviamente. 32ª pregunta. La brilla entre todas las demás esencias, donde todo con su brillantez. Eclipsa con su brillantez, opaca con su brillantez también. La belleza entre todas las demás esencias, donde lo opaca. La elegancia, la música, podría ser, podría ser. ¿Quién acaba con la brillantez? La opacidad contraria, pues, ¿no? A la brillantez. Se deduce por la oposición, pues, ¿no? En lo que a mí atañe he tenido la de haber sido fundamentalmente los demás enfrentaron el peligro. Cobarde. Los demás se enfrentaron el peligro. Y el que no enfrenta el peligro, ¿cómo le llamamos? Cobarde, pues, ¿no? Claro. En lo que a mí atañe he tenido la desgracia de haber sido fundamentalmente un cobarde. Los demás se enfrentaron el peligro. O yo me pregunto, ¿yo seré cobarde? Porque yo nunca he enfrentado nada. Siempre lo he evadido. Debo ser cobarde. Debo ser. Aunque yo siempre me jacto de no tener miedo a nada. Bueno, ¿cómo será? Pues hay que ver cada caso por caso. Los campesinos fueron sumergidos en un baño de sangre para que sus pudieran ser sin inconvenientes. De lejos, 34A. Porque, ¿cómo le quitan su tierra a los campesinos? Bueno, ahora lo están haciendo más elegantemente, ¿no? Con leyes, con normas, ¿no? Pero imagínate, ¿quiénes son los dueños de los Estados Unidos? Los dueños son los Pieles Rojas, los Apaches, los Sioux. Ellos son los dueños. ¿Y a dónde los tienen? Relegados, ¿sí o no? Hasta los han matado, ¿sí? Porque, por adueñarse de sus terrenos. En el siglo XVII se afianzó la interpretación del hecho que agudizó. Estamos en la 35. Estamos en la 35, ¿ah? Ya. Ubícate, ubícate.
Dice, en el siglo XVII se afianzó la interpretación del hecho que agudizó los enfrentamientos con los dogmas religiosos. ¿Quién está opuesto a los dogmas religiosos? La ciencia, pues, ¿no? Él y la han de ser inseparables. Quienes tienen buen criterio son personas hábiles. Ya, claro. No solamente hay que pensar algo, también hay que ponerlo en acción. Hechos y no palabras, decía, ¿no? Manuel Apolinario Odría, presidente del Perú, 1940 y tantos, ¿no? Porque son varios años. Tuvo 11 años, ¿no? No, 8 años, 8 años. Ochenio, dice. Ochenio de Odría. Mi paisano, mi paisano. El corazón del explorador posee dos características del hierro y... cómo es el hierro? Duro y frío. Sí, pues, ¿no? Ya, entonces ponemos 37A. El verdadero corresponde al que preserva la vida, no al que las... así simple vista la D, ¿no? El verdadero heroísmo corresponde al que preserva la vida, no al que las destruye. Vale, 38D. Ambos concordaron en que la cultura y la justicia son solo elementos para asegurar la paz. Son elementos importantes, ¿no? Necesarios o vitales. ¿Cuál ponemos? Necesarios o vitales, porque son importantes, pues. Ambos concordaron en que el análisis, la cultura... ya, el diálogo, ¿no? Porque esto te permite, ¿qué cosa? Que con el diálogo se puede asegurar la paz, ¿sí o no? Sí, a veces no es necesario la guerra, ¿no? Yo siempre me he preguntado, si si el ser humano es inteligentísimo, ¿por qué existen las guerras, la corrupción, el aprovechamiento, el ventajismo? Yo no entiendo. Si todos nos podemos acomodar por la inteligencia, digo yo, ¿no? Pero si la inteligencia lo puede todo. Si no, imagínate cómo funcionan los sistemas de todos los países. Bien, la 40. La A puede ser definida como una capa delgada de tejido animal o vegetal que envuelve algún órgano o separa de. Obviamente puede ser la membrana o la piel, ¿no es cierto? Ya, entonces en la respuesta sería separa, envuelve órganos, separa dos. Estoy entre piel, cuerpos y membrana, cavidades. Si dice órganos, ya no puede ser piel, pues, porque la piel está afuera. Claro, el órgano está adentro. Membrana. 41. El hombre que no lee es como que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del fracaso. La 41 sería entonces la D, ¿no? En nuestro desarrollo, aunque nada se debe a la iniciativa individual, todo viene de una acción conjunta, ¿no? Colectiva sería. Bueno, según esto, la 42 la B. En nuestro desarrollo, aunque lento, nada se debe a la iniciativa individual. Claro, es cierto, pues todos los países desarrollan, ¿no? Por una sola persona. No al caudillismo, señores, ¿no? Porque somos caudillistas, por eso es que hay peleas, pues, ¿no? Siempre nos peleamos por personas. Dice, ay, que, ¿cómo se llama? Que Pedro, ay, que Keiko. Se pelean por personas, ¿sí o no? Ese es un bajo nivel. El alto nivel es por programas, ¿sí o no? ¿Qué buscamos para el país? Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Claro, no por personas, no, sino por programas. ¿Qué buscamos para el país? Hacemos un programa y no necesitamos elegir presidentes, porque ya el programa está hecho. Mira, le gané a todos, ¿sí o no? No necesitamos presidentes, necesitamos programas. Si el programa está bien hecho a favor de la población, excelente.
Pero como buscamos presidente, nos peleamos entre todos, nos peleamos. Con programa no nos peleamos, porque el programa vale más, vale mucho más. Pero bueno, pues, en una sociedad inhumana ahí, nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros conciudadanos de la gran república de la vida, podría ser de la nación, no, solidaridad naturaleza. Entre vida y naturaleza está, la 43 puede ser la A o la D. Gana la D. Inhumana y egoísta, pues, ¿no? Porque también puede ser inhumana y cruel, aunque cruel es lo mismo que inhumana. Vale la D, entonces gana la D. La 44. Él constituye un episodio circunstancial en la vida de una y una constante en la vida de un corrompido. Parece la 4. Ya. El libertinaje constituye un episodio circunstancial en la vida de un feligrés, o sea, de una persona religiosa, ¿no? Que puede haber hecho un día una borrachera, ya, una borrachera. Pero es una constante en la vida de un corrompido, porque el corrompido siempre va a estar en borrachera, borrachera, ¿sí o no? Entonces la D. 45. Alimentar se ha vuelto sinónimo de gobernar. Se les exige brindar más que buena sustancia gris en el cerebro, jugos poderosos en el estómago. Ah, el estómago, pues, ¿no? Según esto la C, ¿no? Según la oración. 45C. 46. Las corridas de toros son muestras que si una pequeñísima fracción de la humanidad sigue avanzando por el camino de la mayoría no ha eliminado su parte animal, parece, ¿no? Claro. Bárbara también. Animal o bárbaro. ¿Cómo somos? ¿Animales o bárbaros? Camino de la civilización, camino de la paz. De la civilización. 46C. El moderno microscopio ha revelado sorprendentes de estructuras y de las... Gracias al microscopio que hemos conseguido conocer más las estructuras. ¿Qué más? Las funciones, ¿no? De las células. 47B. El exceso de no prueba la fecundidad en el exceso de no, ya. Mira, si tú quieres, por ejemplo, adornar un rostro y le ponemos 1000 colores al rostro, el exceso de adornos también no quiere decir que garantice el buen aspecto del rostro, ¿sí o no? A veces menos es más. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Entonces es bueno ser moderado en el arte. Es bueno ser moderado en el arte. La C. Adorno. Ornamentación. Al estudiar no es caminar por todas las circunferencias sin llegar a enterarse de él. Es intuición y aplicación, el esfuerzo, perseverancia, trazar rectas y buscar el centro, pues, ¿no? No la periferia, sino el centro. Porque acá dice caminar por la circunferencia es la parte externa, pues, ¿no? El borde. La meretriz es a menudo sexualmente, pese a la apariencia y los gestos. El acto sexual es para ella solo un... Inmoral, impotente, frígida. O sea que miente, ¿no? Increíble, ¿no? Y entonces 50 la D. O sea, dice que la prostituta es frígida, o sea, fría. O sea, no siente el sexo, pese a la apariencia física y los gestos. Bueno, tiene que hacer gesto por su cliente, supone, ¿no? El acto sexual es para ella solo un rito mecanizado. Mecanizado porque no siente, pues, ¿no? Ya que todos los días hace lo mismo. Dice que cuando uno hace todos los días lo mismo, ya pierde sentido. Mira, imagínate que tú eres el dueño de un pollo a la brasa. Y todos los días comes pollo a la brasa. Va a llegar un momento en el cual hasta te va a molestar el pollo a la brasa. ¿Sí o no? Todo en exceso cansa. Ya, ahí nomás te digo, ¿no? Aquel hombre más que en la de su palabra ha creído en la verdad de su, ha vivido conforme a sus principios, en la verdad de su obra podría ser,
Información y obra podría ser en la 51. Ya, sería entonces obra. Y en la 52 dice, es una cualidad preciosa. La rapidez de la imaginación conviene estar prevenido contra su efecto complementario, que es la inexactitud. A ver, 52 la E, la D. Percepción negativa. 53. Exigir de una sociedad es tan difícil como querer extraer sangre de un esqueleto, pues la gente ni siquiera tiene para alimentarse. Algo se quema, exigir créditos o tributos. Ah, ya. ¿Cómo le vas a pedir tributos al que no tiene, no? Entonces 53 ponemos la D. 54. Cada anuncia una nueva, la arranca de la sombra, atiende su anhelo inquieto dentro de una sociedad. Cada que... Bueno, que no. 54. Cada generación anuncia una aurora nueva. Sí, pues no te dije que eso hicimos al comenzar nomás, ¿no? Que las generaciones siempre piensan que traen la solución. Y en verdad traen nueva sangre, sí. Novedades, sí. Pero que van a resolver el problema, no necesariamente. La política económica es la esfera mejor planificada para que cada uno se sienta empresario y así unos cuantos, esta es la respuesta, unos cuantos despojen a los demás. Unos cuantos despojen a los demás. El neoliberalismo es así, ¿no? 56, la obtención de él no garantiza que uno tenga la cualidad necesaria para saber. Oye, esta es la apelo que hay hoy en día, la obtención del poder. Llegan al Congreso y abusan de su poder en el Congreso. La obtención del poder no garantiza que uno tenga las cualidades necesarias para saber. Llegan a ser presidente y no se sabe si tienen las cualidades. Logran, obtienen, pero eso no garantiza que tengan lo suficiente para poder hacer un buen trabajo. No es la garantía. 57, algunos nos quieren convencer de que la propiedad privada es un derecho natural del hombre, pero estaríamos mejor si aprendiéramos a compartir, pues, ¿no? La propiedad privada. ¿Estamos bien? 57D. Ya. Si la conducta humana fuera siempre racional y dotada de, entonces el masoquismo sería algo tan inexplicable como cualquier manifestación de manifestación anormal, la de. Ya. A un hombre de ciencia no le debe importar únicamente conocimiento, sino que debe forjar una para desempeñarse correctamente. Claro, no solamente recibir conocimientos, pero no aplicarlos. Hay que saber aplicarlos. Entonces, necesitamos metodología, ¿no? Ya. ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta? No, no. Yo tampoco. Borration. Recapitulation. Ya. No le importa únicamente acumular conocimientos, se debe forjar una ética para desempeñarse correctamente. Claro, quien se desempeña correctamente se comporta con ética. La D. Es rectificado por si acaso, ¿eh? Noten bien, hemos rectificado, ¿eh? Y la 60, la vida procede de la vida, es decir, solamente la pueden los seres vivos, esta es una de las normas de la evolución. Claro. ¿Qué? ¿Evolución o biología? La vida procede de la vida, es decir, solamente la pueden tener los seres vivos. Transmitir. Ya. Como dice, recovery está. ¿Cómo dice? Uf,